No puede ser verdad si no ha sido sometido a método científico. ¿Lo dijo el Papa? Está comprobado científicamente. La mejor ciencia no se aprende en los libros. El sabio más grande y el mejor maestro es la naturaleza. Palabra de humano. Gloria a ti, Señor humano. Hola, muy estimados seres vivos. Bienvenidos a mi canal una vez más. Muchas gracias a las personas que recién se han suscrito y a aquellas personas que están aquí por primera vez y que les encanta el pensamiento crítico. Les invito a que se suscriban a mi canal, que le den me gusta, que comenten y que compartan. Y quiero también aquí enfatizar, ahora que mencioné el pensamiento crítico, no es nada más de criticar todo en este canal, porque a veces las personas se suelen ir a los extremos, sino aquellas ideas que impiden el desarrollo y la evolución del ser humano son las que criticamos en este canal. Así que les invito a que se queden y que vean el siguiente video. Antes de pasar con el tema de hoy, quiero hacer la recomendación del día, que es este libro, una novela muy breve. Se llama La Vegetariana, de Han Kang. Es un libro de Corea del Sur. Bueno, la autora es de Corea del Sur. Trata de una mujer que de pronto se hace vegetariana, lo cual provoca un gran caos en su familia que va trascendiendo gradualmente, porque este es un comportamiento muy distinto dentro de la familia en la que se ubica esta mujer. La idea principal que quiere transmitir el texto es el cómo muchas veces se logra un rechazo de las personas de alrededor cuando alguien se sale del estándar y pues comienza a comportarse de una forma muy distinta a lo que se considera normal. Ese es el mensaje principal que tiene esta novela, así que la recomiendo. En ocasiones me parecía que era demasiado explícita. Digo, eso está bien, pero no es algo que sea de mi gusto. Pero el mensaje está interesante para reflexionar, como siempre. Y muy bien, el tema de hoy es en cuanto a los mecanismos de autocorrección en las instituciones religiosas y en las instituciones científicas, y voy a tomar como punto de partida el texto. Estoy revisando que la cámara esté enfocando bien. Voy a tomar como punto de partida el texto de Yuval Noah Harari, el libro que se llama Nexus, que lo había mencionado en el video número 5, que por cierto este video tiene relación con los videos números 5, 7 y 11. 5 en cuanto a la información, 7 en cuanto al mundo de las ideas en que vive el ser humano y 11 en cuanto a los órdenes imaginados en los que también vive el ser humano con relación al mundo de las ideas. Este es el libro, les digo, ya lo había recomendado. Es un muy buen libro, por eso lo estamos retomando de nuevo para analizar estos temas que nos van a ayudar a comprender un poco el cómo se busca la verdad, o qué es lo que se busca más bien a través de la información en instituciones religiosas y en instituciones científicas. Un primer punto de partida que también tenemos aquí es en cuanto a la idea ingenua de la información que mencionaba en el video número 5, en donde, según esta idea ingenua de la información, muchas personas llegan a creer o sostienen que entre más información se tenga, se va a poder llegar a la verdad. Pero esto no necesariamente es así. Ahora estamos en la era de información, tenemos un mundo de supuesto conocimiento que yo diría más que nada se trata de información, y no por ello estamos accediendo a la verdad, sino todo lo contrario. Muchas veces parece que nos estamos alejando más de la verdad. Esto también se evidenció cuando fue la caza de brujas muchos años atrás, que es uno de los ejemplos que toma el autor para decirnos que no necesariamente porque haya más información circulando, la gente va a tener acceso a la verdad. Tenemos este punto de partida entonces, lo cual nos hace ver que para que nosotros podamos acceder a una verdad dentro de distintas instituciones, es necesario que haya justamente instituciones de organización y conservación con el poder de inclinar la balanza a favor de los hechos, que esto tiene mucho que ver con los mecanismos de autocorrección que operan en estas instituciones y de los cuales voy a hablar. Para ir adentrándonos un poco en estos mecanismos de autocorrección,
es necesario decir que a principios de la Edad Moderna en Europa comenzaron a surgir instituciones de distintos científicos que no nada más estaban en el rubro académico, es decir, que no nada más pertenecían a universidades, sino que estaban por fuera de universidades y alrededor de toda Europa, lo cual permitía que estuvieran conectados por esta información y que pudieran conocer lo que hacían otros, pero algo que caracterizó mucho a estas instituciones científicas es que tenían fuertes mecanismos de autocorrección en cuanto a los errores que pudieran tener dentro de las mismas. Este es también un hecho que nos permite ir viendo cómo podemos ejemplificar estos mecanismos de autocorrección que principalmente se presentan en las instituciones científicas. Y aquí comenzamos a hablar un poco de diferencias entre instituciones científicas contra instituciones religiosas, porque en las instituciones científicas no existe un libro sagrado y tampoco estas instituciones proclaman que haya ídolos, que haya personas con un carácter de infalibilidad o que todo lo que sostienen son verdades absolutas. No, sino que siempre están en cambio, en desarrollo y buscando la verdad, y con independencia de errores que hayan cometido en el pasado, pues los aceptan porque no tienen este carácter de infalibles, contrario a lo que pasa en las instituciones religiosas. Esto es a grandes rasgos algo que caracteriza una institución de otra y cómo es que podemos ir viendo estos mecanismos de autocorrección que existen en cada una. Con mecanismos de autocorrección nos referimos a aquellos que posee un ente, una entidad para autocorregirse. Eso pasa incluso en la vida individual, en donde nosotros cometemos un error. Vemos que fue un error, lo reconocemos como tal, porque sabemos que somos seres falibles y por tanto aprendemos de ese error y mejoramos y vivimos. Entonces, esto no nada más se presenta en las instituciones, sino que hablamos que se presenta incluso en la naturaleza. Por ejemplo, cuando un niño aprende a caminar, pues tiene que ir aprendiendo de los errores que comete durante sus primeras andadas, o también lo vemos con lo que pasa dentro de nuestro propio cuerpo, en donde nuestro propio cuerpo se va regulando según distintas situaciones para mantenernos vivos. Se están corrigiendo cuestiones de temperatura, que si estamos en un lugar, si estamos en otro, se reacciona al entorno y se corrigen ciertos procesos internos que nos permiten estar vivos y continuar viviendo. Cuando hablamos de mecanismos de autocorrección, estos varían de institución en institución, que esto es lo que más nos interesa enfatizar para que podamos saber quiénes nos van a aproximar más a la verdad, si las instituciones religiosas o las instituciones científicas. Dentro de las instituciones religiosas puede haber mecanismos de autocorrección, pero lo que caracteriza a los mismos es que estos son débiles. Recordemos que los mecanismos de autocorrección significan que una entidad se autocorrige para mejorar, reconociendo que tiene un carácter de falible, lo cual no pasa tanto en una institución religiosa porque se supone que todas las enseñanzas que tiene dicha institución en nombre de Dios son infalibles. Por eso estos mecanismos de autocorrección son débiles. Esto significa que la institución como tal no se equivoca. Lo que se equivoca son algunos de los miembros de la institución, según se ha visto a lo largo de la historia. El texto sagrado permanece infalible y han sido los miembros de la institución quienes han cometido errores y han malinterpretado las enseñanzas que tiene dicha institución. No obstante lo anterior, y esto creo que todos lo sabemos y también así lo señala el autor, dentro de la doctrina oficial de la institución como tal, por ejemplo de la Iglesia Católica, en algunos momentos de la historia se ha enfocado en destruir las culturas indígenas, en fomentar el esclavismo o en obligar a aquella persona que no sea creyente a que profese dicha religión. Esto como parte de la doctrina oficial de la institución, lo cual es difícil que se reconozca porque, repito, algo que caracteriza a una institución religiosa es que se considera infalible porque es la palabra de Dios y entonces solo son algunos miembros los que se equivocan y así es como se puede justificar. Y como ejemplo de esta doctrina oficial en donde en algún momento se ha fomentado la esclavitud o incluso se ha ordenado la esclavitud en nombre de la religión, tenemos el ejemplo de la bula Dum Diversas de 1452 del Papa Nicolás V. Lo anterior significa que aunque la Iglesia no lo reconozca a lo largo de la historia,
ha cambiado sus estructuras institucionales, sus enseñanzas fundamentales y su interpretación de las escrituras. Esto nos dice el autor que es por presiones externas y también por un ejercicio de conciencia, que aquí la verdad yo considero que sería nada más por lo primero, porque si nadie se hubiera opuesto a esta doctrina oficial que fomentaba la discriminación, en donde claro que muchos se veían desfavorecidos, oprimidos o incluso cosas peores, pues no estaban conformes con dicha situación, comenzaron a despertar y a exigir que la institución religiosa cambiara dicha doctrina oficial. Entonces, creo que fue más que nada por las presiones externas y no tanto por un ejercicio de reflexión o de verdadera conciencia. Lo que caracteriza a estos mecanismos de autocorrección dentro de las instituciones religiosas, y aquí estamos hablando principalmente de la Iglesia Católica porque es el ejemplo que más enfatiza el autor, es que, contrario a que las instituciones científicas saben que cometen errores y los reconocen como institución, las instituciones religiosas niegan estos mecanismos de autocorrección. Porque justamente aquello que se modifica nunca debe admitirse que no es infalible y eterno como se sostenía, porque por supuesto estamos hablando de la palabra de Dios, aunque en realidad en el fondo sepamos que se trata de la palabra del ser humano. Pero es algo que caracteriza a las instituciones religiosas. Por lo anterior, las instituciones religiosas solo culpan a algunos de sus miembros que se desviaron de la doctrina oficial de dicha institución por no haber interpretado debidamente sus enseñanzas. Esto como motivo principal por el cual se desvían. Reiteramos que la autoridad religiosa se ha basado en una declaración de infalibilidad que de reconocer errores como institución podría provocar incluso su aniquilación. De ahí que sea tan difícil que una institución religiosa reconozca sus errores o sostenga que hay algo equivocado, por ejemplo, en el libro sagrado. Contrario a lo que sucede en las instituciones religiosas, en las instituciones científicas, aunque la mayoría de los miembros de la institución científica sostengan determinada verdad, si en algún momento a través del método científico se descubre que eso que se sostuvo en un momento no es verdad, lo van a cambiar y lo van a reconocer como un error de la institución misma, no nada más de sus miembros. O sea, aquí ya falla la institución y no nada más algunos de sus miembros. Y es que muchas personas, como lo sostenía con las frases al inicio de este video, creen que todo lo que dice la ciencia es verdad. Pero en la realidad ha habido un buen número de teorías tanto biológicas, antropológicas e históricas que han justificado y han fomentado la discriminación, han justificado también el imperialismo e incluso el genocidio, por lo cual podemos ver que la ciencia no está libre de prejuicios humanos, contrario a lo que muchas personas sostienen a través de esta ideología como un cientificismo en donde tiene que decirlo la ciencia o todo lo que dice la ciencia es verdad. Sin embargo, de estos errores que ha habido a lo largo de la historia con estas teorías que mencionábamos hace un momento, reiteramos, aquí no se culpó a individuos en concreto de la institución científica o de las instituciones científicas en donde se hayan publicado estos saberes, sino en sí las instituciones como tal. La institución científica como tal ha cometido un error, contrario a lo que pasa en las instituciones religiosas. Un ejemplo de estos mecanismos de autocorrección que se advierten más fuertes dentro de las instituciones científicas es con el DSM, que opera dentro del área de la psiquiatría, en donde este manual sirve como justamente un manual de los distintos trastornos mentales que existen dentro de dicha ciencia. En el año de 1952, pues la homosexualidad era considerada un trastorno mental. Sin embargo, esto cambió en dicho texto no para ser reinterpretado, sino que se eliminó como trastorno mental en el año 1974. Lo cual es muy diferente porque el DSM no es un libro sagrado, no contiene palabras o saberes infalibles, sino que es algo que está en constante evolución. De ahí que no se haya reinterpretado, sino todo lo contrario, se eliminó la homosexualidad como trastorno mental, algo que nunca pasaría en un texto sagrado en donde no puede haber ninguna modificación, porque reiteramos, es la palabra de Dios y sería negar el carácter de infalible que supuestamente tiene la institución religiosa, que en este caso sería la Iglesia Católica, por poner un ejemplo. Aquí podemos advertir entonces la naturaleza de cada una de estas instituciones. Dentro de las instituciones religiosas existe una naturaleza ideológica
en donde obviamente no se va a criticar el saber qué hay dentro de dicha institución, porque es una institución infalible como institución. En cambio, en las instituciones científicas lo que caracteriza es más que nada un pensamiento crítico, y a lo mejor no tanto un pensamiento crítico, sino ir siempre por más descubrimientos. Es lo que se fomenta más dentro de una institución científica. Sobresalen más aquellos que siempre van más allá de lo que ya está establecido, como una teoría científica, por ejemplo. En cambio, en una institución religiosa, ¿quién va a sobresalir más? Quien se apegue más que nada a la doctrina oficial de dicha institución, lo cual nos hace ver que existe una naturaleza muy distinta dentro de cada una de estas instituciones que nos permiten cuestionarnos un poco cuál nos va a acercar a la verdad. ¿Diríamos que la vida es infalible o diríamos que la vida es falible? Nosotros estamos dentro de esta dinámica que es la vida. Entonces creo que el sentido común nos diría que lo que nos puede acercar un poco más a la verdad serían las instituciones científicas. Y aún así ha habido algunos momentos a lo largo de la historia en donde incluso aquellos que piensan de manera distinta dentro de una institución científica son excluidos, o por ejemplo sus artículos científicos que pueden provocar una gran aportación, si no se apegan a la ortodoxia de dicha institución en ese momento, puede ser que nunca le publiquen dicho artículo, porque generalmente las instituciones tienden a tener vida propia por encima de los individuos y por encima de la búsqueda de la verdad, que esto es algo en lo cual quiero concluir. Mientras que los mecanismos de autocorrección son fundamentales para la búsqueda de la verdad, resultan gravosos en lo que concierne al mantenimiento del orden. Y nos dice el autor que la historia de las redes de información siempre ha implicado el mantenimiento de un equilibrio entre verdad y orden. Que esto tiene mucho que ver con el video número 5, porque ciertamente el autor sostiene que hay un punto medio entre la idea ingenua de la información y la idea populista de la información. Si quieren más detalles sobre esto, pueden ver ese video para profundizar en estos temas. Pero él dice que sí se tiende a buscar la verdad, pero que también es muy importante el orden. Habría aquí que pensar muy bien en qué consiste ese orden, y orden para quién. ¿Quién sale beneficiado en ese orden y quién sale perjudicado en dicho orden? Atendiendo a estos mecanismos de autocorrección que concluimos dentro de las instituciones científicas son fuertes y dentro de las instituciones religiosas son débiles, si nos vamos a este equilibrio que supuestamente existe, obviamente en una institución religiosa tienen que ser débiles porque eso permite mantener el orden, y dentro de una institución científica que se supone que busca la verdad, pues son fuertes porque van tras ese objetivo. Entonces tenemos que analizar también la naturaleza de cada una de estas instituciones. Lo que quiero concluir, y que esto ya va de mi parte, es que no es nada más el autor, porque ciertamente así funciona en la actualidad y en general para todas las personas es de esta manera, pero en el texto se manejan a las instituciones como si tuvieran vida propia. Si se dan cuenta, en esto también consisten estos mecanismos de autocorrección según los define el autor, que en instituciones científicas la institución falla y en instituciones religiosas la institución no falla, sino solamente sus miembros. Entonces pareciera que las instituciones son algo distinto a sus miembros, cuando en realidad, y si nos vamos al video número 11 e incluso a lo que sostiene el autor, estas instituciones son órdenes imaginados que nada más su existencia depende de nuestra imaginación justamente, y que dichos órdenes imaginados o dichas instituciones a fin de cuentas son manejadas por seres humanos. Entonces en realidad siempre van a ser seres humanos quienes estén cometiendo dichos errores, aún no se reconozcan como institución que conforman, o si se reconozcan como institución que conforman, hablando de las instituciones científicas. Y esto es muy importante para reconocer la responsabilidad y ya dejar de vivir en este mundo de las ideas, en este orden imaginado en donde se le da vida a inventos humanos. Las instituciones no tienen voluntad propia y no tienen vida propia. Son seres humanos agrupados que se nombran de determinada manera y que conforman justamente esa institución. Esto es como cuando mencionan a dos países y dicen, estos países entraron en guerra o van a entrar en guerra. No son los países los que están entrando en guerra, son seres humanos nada más los que están entrando en guerra. Y es que pareciera que esto sirve como una justificante y también como una evasión de responsabilidad, de asumir que entes imaginarios
tienen voluntad propia y que como son tan poderosos, porque la idea de un país se ve como, wow, es súper poderoso un país, sobre todo si es un país de los que se considera desarrollado, todos dejan de pensar y dicen, el país va a entrar en guerra. No es el país, es un grupo de humanos nada más que están armando conflictos y es todo. No son países en sí, son los seres humanos. Y esto nos ayuda a ver la responsabilidad que tenemos como humanos y también a señalar responsabilidades y vivir en la realidad, no vivir en órdenes imaginados. Lo cual podemos decir que todas estas instituciones de gran autoridad, porque pues claro que también depende de la institución, ¿no? Para que tenga más autoridad o no, como lo mencionaba ahorita con los países de primer mundo, países desarrollados, son meras invenciones humanas y su existencia y autoridad solo depende principalmente de una creencia férrea en ellas. Si observamos la naturaleza y los hechos, no vamos a ver a los que son inconscientes e irracionales rezándole a figuras de madera o rezándole a libros que se llaman sagrados a costa de los árboles. Eso no lo vamos a ver, salvo en el mundo de los humanos, del cual sostienen es que así es la vida, aunque sea solamente el mundo de los humanos, de los cuales se considera pues son los superiores en el planeta Tierra. Y muy bien, seres vivos, muchas gracias por ver este video. Nuevamente les invito a que se suscriban a mi canal, espero que les haya gustado y muchas gracias a las personas que me han apoyado hasta este momento. Hasta pronto.